sí, me dicen hasta que se termine la clase para ya pasarles lista. Doctor. Sí. Casillas Duarte también, por favor. Ok. Entonces, ya pueden ver ahí mi pantalla. Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces seguimos hablando de analgésicos, que ya sabemos que son medicamentos muy utilizados en el área de la odontología, que sobre todo para procedimientos quirúrgicos nosotros tenemos que prescribir y que tenemos que conocer muy bien las propiedades de cada analgésico para poder tomar la mejor decisión de acuerdo a cada caso. Nosotros le vamos a dar el analgésico indicado a nuestro paciente. Entonces, la clase de ayer estábamos viendo cuáles son las indicaciones indicaciones generales de los analgésicos. Nosotros decíamos que no se deben de usar 2 o más AINES al mismo tiempo, evitar el uso de AINES en mujeres embarazadas en el último trimestre, y también comentamos no utilizar AINES inhibidores no selectivos de COX en pacientes con antecedentes de úlcera péptica. ¿Hasta ahorita ustedes les han comentado algo de regresar a clases o de algo de las preclínicas? No, doctor. No. Que no nos hagamos ilusiones. ¿Eso les dijeron? No, doctor, eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, porque pues, nosotros tenemos que ver lo de las preclínicas de anestesiología. Entonces, pues voy a comentarlo ahí con la doctora Tere Alonso para ver cómo le vamos a hacer. ¿En el otro grupo no han dicho nada? No, doctor, es que realmente ni siquiera, por ejemplo, los tutores saben qué onda con nosotros. Bueno, está bien. Entonces, si usted nos hiciera ese favor de preguntar. Doctor. Sí, yo voy a preguntarle. Ajá. Los más grandes ya están regresando, ¿no, doctor? Pues no, yo nada más sé que algunos están haciendo algunas preclínicas de prótesis, pero yo todavía, que a mí me hayan dicho de abrir la clínica de cirugía o una cosa así, todavía no nos han dicho nada. Entonces, pues ahorita lo que más me preocupa con ustedes es la parte de las preclínicas, porque pues sí es algo fundamental. Entonces, yo le voy a escribir a la doctora Tere Alonso, que es la coordinadora de clínicas, para ver qué va a proceder ahí. Entonces, a ver si ya... Mande. Bueno, nosotros de quinto nos dijeron que las preclínicas iban a iniciar a partir del 15 de octubre, pero todavía no es nada seguro. Entonces, creo que van a ir por partes. Okay. Y nos dijeron que íbamos a hacer, para las preclínicas de 7 en 7. Uh-huh. Ajá, y nos habían comentado también que, no era nada seguro, pero que pues esperan eso. Y no van a ser, por ejemplo, todas, por ejemplo, yo creo que la de usted, siento que se atrasaría porque le darían prioridad a todos los de arriba, irían hasta así. Ok. Entonces, bueno, no sé. Entonces, para comentarlo ahorita con la doctora Tere Alonso, porque pues nosotros ocupamos casi un mes de preclínicas, eso es lo que es normal, porque tienen que aprender a anestesiar por lo menos 4 regiones, que son las más básicas y más importantes en odontología. Entonces, a mí me estaba tomando un mes enseñarles a anestesiar todas estas prácticas semana por semana, porque tiene que ser por parejas. Entonces, también mi programa teórico pues está diseñado para que los 2 primeros parciales sea toda la parte teórica y el tercer parcial ya sea prácticamente la preclínica. Entonces, pues para ajustar las clases y todo, pues sí necesito ponerme de acuerdo con la doctora, porque pues nosotros siempre utilizábamos las horas de clase para hacer las preclínicas. Entonces, ya solicité el teléfono de la doctora Tere Alonso. No sé si alguien de ustedes lo tenga. ¿Nadie lo tiene?
Yo lo tengo. No, doctor, no sé si Andy, la jefa del grupo, lo tenga. Ok. ¿La doctora? Bueno, si no, yo también ya lo solicité ahí a coordinación, a ver si me lo pueden facilitar para ya ponerme yo bien de acuerdo y ver cómo va a proceder. Entonces, yo los mantengo informados. Yo tengo el teléfono, doctor. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, el que lo tiene, por favor, si me lo puede mandar por WhatsApp, por favor. Sí. Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces, hablamos de las generalidades y propiedades farmacológicas de la aspirina. Nosotros sabemos que la aspirina, pues bueno, es un tipo de AINE que sí afecta a la mucosa gástrica. Entonces, es un tipo de AINE que no es selectivo de COX. Entonces, tanto afecta a COX-1 como a COX-2 y puede generar gastritis. Entonces, nosotros debemos evitarlo en pacientes que ya tienen antecedentes de úlceras pépticas, úlceras gástricas, pero ya sabemos que es un analgésico súper efectivo para manejo de analgesia y también para manejo de la temperatura. Entonces, vamos a ver cuáles son los efectos cardiovasculares que puede provocar la aspirina. Sí, por favor, pueden anotar ahí la diapositiva. Entonces nosotros sabemos que los pacientes que toman aspirina son pacientes que normalmente tienen problemas cardiovasculares. Entonces son pacientes que tienen antecedente de trombosis y bueno, con ellos tenemos que tener cuidado porque ya son pacientes que consumen este tipo de medicamentos de forma crónica y sabemos que con estos pacientes vamos a tener riesgo de sangrado porque no va a haber formación de tapón plaquetario y también va a haber problema porque va a disminuir el hematocrito. Entonces, en estos pacientes también puede incrementarse el gasto cardíaco. Si ustedes se acuerdan qué es el gasto cardíaco, pues el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. Entonces, en este tipo de pacientes que toman aspirina de forma crónica, pues van a tener incrementado el gasto cardíaco y por lo tanto también el trabajo cardíaco. Entonces, lo que nosotros comentábamos, que lo importante es tener una muy buena comunicación con el médico tratante, el médico de cabecera que le está recetando la aspirina para ver la posibilidad de suspender el medicamento por lo menos 7 días antes para que nosotros podamos hacer el procedimiento. Entonces, el protocolo es suspender 7 días antes el medicamento y después, si le podemos hacer unas pruebas de sangre, que son la prueba de sangrado de IBI y los tiempos de sangrado, estaría muy bien para poder pues estar más seguros cuando vayamos a hacer algún procedimiento de cirugía bucal. Sabemos que la aspirina también puede causar efectos negativos en el tubo digestivo. Ahí anoten por favor la diapositiva. ¿Qué es lo que crees que
Entonces, dentro de los efectos negativos que puede presentar la aspirina en el tubo digestivo es que puede generar molestias epigástricas, náuseas, vómito y a veces puede llegar a generar úlceras gástricas. Entonces, si a veces estamos forzados a dar este tipo de medicamentos y el paciente tiene antecedente de gastritis, pues aquí lo indicado es dar omeprazol para poder contrarrestar los efectos negativos de la aspirina. Anoten, por favor. Doctor, ¿Sí? y por ejemplo, cuando damos el omeprazol con la aspirina para contrarrestar eso, ¿no afecta uno al otro? No, de hecho están indicados, están diseñados para poderse prescribir de esa forma, porque son medicamentos muy utilizados de forma continua. Por ejemplo, si nosotros internamos a un paciente, siempre les dejamos el omeprazol, porque hay veces que se quedan los pacientes internados varios días y con muchos medicamentos. Entonces el omeprazol es muy amigable en conjunto con otro tipo de medicamentos y está diseñado de esa forma para poderse dar en conjunto. Ok, doctor, gracias. De nada. Y entonces los efectos en sangre de la aspirina, nosotros decimos que los vamos a ver aproximadamente a los 7 días, puede ir de 7 a 14 días, que es el periodo de tiempo que nosotros decimos que viven las plaquetas. Entonces, cuando pasan estos 7 a 14 días, pues ya la nueva generación de plaquetas pues ya va a estar libre de los efectos de la aspirina, ya no va a estar afectado el tromboxano A2 de los gránulos densos de las plaquetas y entonces va a haber mejor adhesión plaquetaria y nos va a facilitar el procedimiento para que haya menos sangrado. También lo que comentábamos, obviamente, de la aspirina, que es específicamente antiagregante plaquetaria, que no se debe de utilizar en el tercer trimestre o último trimestre del embarazo, porque sabemos que inhibe el trabajo de parto y también prolonga los tiempos el tiempo de la hemostasia por la falta de formación de tapón plaquetario. Anoten por favor ahí la diapositiva. Entonces la aspirina se va a absorber en el estómago y en la parte alta del intestino delgado
y en la parte alta del intestino delgado también. Y en el plasma nosotros vamos a anotar el aumento de la concentración a los 30 minutos. Entonces, esta información es importante porque nosotros de esta forma podemos calcular cuánto tiempo va a tardar en hacer el efecto más, la dosis terapéutica más importante, pues es a los 30 minutos. Entonces, se distribuye a todos los tejidos corporales, líquidos transcelulares y atraviesa también la membrana placentaria y se va a excretar en la orina. Como nosotros veníamos estudiando, la mayor parte de los AINES va a tener un procesamiento renal y de ahí se va a excretar a través de la orina. Entonces, las dosis terapéuticas de la aspirina es para lograr una antipiresis o disminuir la fiebre, una dosis de 325 a 600 miligramos cada 4 horas en un adulto. Y también en pacientes pediátricos nosotros tenemos que multiplicar el peso del paciente por los miligramos. Entonces son de 50 a 75 miligramos por kilogramo de peso. Y nosotros lo tenemos que dividir entre 4 a 6 tomas. Esa es la dosis máxima. Así podemos calcular la dosis en el niño. Y para lograr la analgesia también es la misma dosis que para lograr la antipiresis. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la dosis letal de la aspirina, pues son de 10 a 30 gramos. Entonces, más o menos cada pastilla es de 500 miligramos. Entonces, tendrían que ser unas 60 pastillas para lograr una dosis letal de la aspirina. Pero es una muerte muy dolorosa y es una muerte muy dramática porque empieza con diferentes características del cuadro clínico, como dolor de cabeza, mareo, empieza hipoacusia, visión borrosa, sudoración, sed, hiperventilación, náuseas, y al final termina en un fallo renal, después en un fallo multiorgánico y muerte. Entonces, esa es la dosis letal. En los pacientes que lo toman de forma crónica, pues también pueden llegar a presentar signos parecidos a los de la dosis letal, sin llegar a ser letal, pero sí pueden tener este tipo de efectos colaterales como cefalea, mareo, acufenos, hipoacusia, náuseas, vómito y a veces diarrea. Y ahora vamos a hablar del paracetamol, que nosotros sabemos que es también conocido como acetaminofeno.
y es un tipo de analgésicos que se llaman para-aminofenoles. Entonces, el acetaminofén es un fármaco eficaz como analgésico y antipirético y es poca su actividad antiinflamatoria. Entonces, es obvio que si nosotros le hacemos una cirugía de los terceros molares a nuestro paciente, pues nosotros no sería recomendado dejarle el paracetamol porque no ayuda a controlar la inflamación. Entonces, nosotros recurrimos a otro tipo de antiinflamatorios y analgésicos. Pero el paracetamol es súper bueno, por ejemplo, para pacientes embarazadas, es muy bueno para pacientes que tienen fiebre. Entonces, como efecto antipirético, yo creo que es de los mayores usos que nosotros le podemos dar como tratamiento médico. Entonces, propiedades farmacológicas del paracetamol o acetaminofeno. Posee efectos analgésicos y antipiréticos, pero su principal efecto, entonces decimos que es antipirético y no ayuda en nada para controlar la inflamación. El efecto antipirético se debe a que el paracetamol puede cruzar la barrera hematoencefálica y puede llegar hacia la zona donde se encuentra el hipotálamo. Entonces nosotros sabemos muy bien que el hipotálamo es la zona cerebral encargada de regular la temperatura. Entonces ya estuvimos estudiando toda la parte de inmunidad. Nosotros ya sabemos que la fiebre es un efecto producido por nuestro organismo para poder disminuir la multiplicación o la colonización de microorganismos. Entonces, cuando nuestro cuerpo detecta en sangre que hay microorganismos y estos microorganismos empiezan a pasar por la región cerebral del hipotálamo, ahí puede ocasionarse entonces que el hipotálamo empiece a liberar esta prostaglandina que se llama prostaglandina E2, y esta prostaglandina es la encargada de desarrollar reacciones químicas que empiezan a elevar la temperatura corporal para poder contrarrestar la actividad de los microorganismos. Pero nosotros ya estuvimos estudiando que la fiebre pues mata microorganismos, pero también puede matar a células que no queremos que mate de nuestro organismo, y entonces puede, si la temperatura no la controlamos y llega a ser una temperatura muy elevada, entonces puede llegar a provocar hasta convulsiones o muerte neuronal. Y con el paso del tiempo, si dura mucho tiempo la fiebre y una fiebre muy alta, sabemos que todas las actividades metabólicas pueden verse afectadas y el paciente puede llegar a caer hasta en un paro respiratorio, paro cardíaco y muerte. Entonces, por eso, para nosotros en el área médica, la fiebre solamente es un dato de alarma, es una situación que nos indica que el organismo de nuestro paciente está perdiendo la batalla contra los microorganismos. Si, por ejemplo, ustedes le hacen cirugía bucal a un paciente, dentro de los datos de alarma que le tienen que comentar es
que no es normal que haya fiebre, porque cuando hay fiebre significa que el organismo del paciente ya está perdiendo la batalla y está utilizando otro tipo de alternativas más severas para poder disminuir los efectos de los microorganismos. Entonces nosotros tenemos que entrar ahí en acción y dejarles el paracetamol. Podemos dejarles 500 miligramos cada 8 horas, pero si la fiebre no cede, podemos aumentar hasta 1 gramo cada 8 horas del paracetamol para poder controlar la fiebre, aunado a medidas locales como aplicar hielo y baños de agua fría en casos donde la fiebre es muy extrema, que sabemos que no debe de aumentar más de 40 grados centígrados y que este aumento no debe de durar por lo menos más de 1 hora, porque el paciente puede empezar a presentar secuelas que pueden llegar a ser permanentes. Entonces, si nosotros no nos pasamos de las dosis terapéuticas del paracetamol, entonces no logramos tener ningún efecto negativo en el aparato cardiovascular, aparato respiratorio, no genera cambios ácido-base en la sangre, no irrita el estómago y tampoco causa efecto en la función de las plaquetas cuando nosotros lo utilizamos en dosis terapéuticas. ¿Le puedo cambiar a la diapositiva? Sí, doctor. Ok. Entonces aquí está la dosis que nosotros hemos comentado. En un adulto podemos alcanzar hasta los 1000 miligramos o 1 gramo, que es lo mismo, 2 tabletas de 500 miligramos para poder lograr la antipiresis. Y puede ser nada más que no rebasar los 4 gramos al día. Y luego la vía rectal también es una alternativa para sobre todo pacientes que no pueden tomarse la pastilla, que les cuesta mucho trabajo si la pastilla es una pastilla grande. Entonces podemos recurrir a la vía rectal. Y en los niños se recomienda no administrar más de 5 dosis en 24 horas y la dosis para calcular la cantidad de paracetamol que les podemos dar, la podemos calcular con 10 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, dividido entre 3 dosis. Esa es la dosis máxima que le podemos dar a un niño. Y el efecto tóxico más severo que puede presentarse con el acetaminofeno es que en una dosis muy alta puede provocar necrosis hepática. Y bueno, pues esto saben ustedes que es una cosa muy mala. Sabemos que el hígado es un órgano súper importante en nuestro organismo, ya que regula el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de los triglicéridos, también produce hormonas. Ahí se lleva a cabo toda la glucogénesis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, todos estos mecanismos para regular la cantidad de glucosa en sangre. También el hígado tiene esa función, entonces también produce los factores de la coagulación. Entonces, pacientes que lleguen a presentar necrosis hepática, pues es una situación muy severa que puede llegar a tener un efecto muy negativo a la calidad de vida del paciente. Y ahora vamos a pasar al ketorolaco. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos comentado? No, doctor. Ok.
Entonces, el ketorolaco es uno también de los analgésicos favoritos para los odontólogos, ya que es un analgésico muy efectivo, actúa muy rápido y pues ayuda a controlar entonces el dolor de forma muy efectiva en nuestros pacientes. Nada más que tiene la desventaja que no lo podemos dar más de 3 a 5 días, porque yo les comentaba que este analgésico es el que principalmente puede llegar a afectar al riñón, por la razón que les decía, que afecta unas prostaglandinas que se producen en el túbulo contorneado distal de la nefrona, y estas prostaglandinas son muy necesarias para poder mantener permeable estos conductos. Entonces, si el ketorolaco que se excreta a través de la vía renal llega a afectar la producción de estas prostaglandinas, que son muy necesarias para mantener permeables los túbulos contorneados distales, entonces puede provocar una insuficiencia renal y el paciente deja de producir orina, nada más por exceso de producción o exceso de consumo del ketorolaco. Entonces, es muy buen analgésico, pero tenemos que tener mucho cuidado en no darlo por mucho tiempo. Y sabemos que este tipo de analgésico no tiene ningún efecto antiinflamatorio, o muy poquito efecto antiinflamatorio. Este es otro tipo de AINE que puede llegar a generar inhibición de la agregación plaquetaria y puede también llegar a provocar úlceras gástricas. Entonces nos ayuda para solucionar una urgencia, pero no lo podemos mantener por mucho tiempo. ¿Cuánto dijo que era el máximo de días, doctor? 5 días. Gracias. Sí, de nada. Ahí anoten por favor la diapositiva. Listo, entonces el ketorolaco alcanza sus concentraciones plasmáticas a los 30 minutos y a los 50 minutos después de haberlo tomado. Se une por completo a las proteínas plasmáticas y se excreta con una vida media y eliminación de 4 a 6 horas. Entonces, esta es una información importante porque pues el paciente ya sabe, casi siempre que llega con mucho dolor está muy desesperado y quiere que le demos un medicamento que le calme el dolor. Entonces, ustedes les van a recetar el ketorolaco, pero le van a decir que el efecto lo va a empezar a sentir entre 30 y 60 minutos después de haber tomado el medicamento. Y luego le tienen que dejar, dependiendo del tipo de dolor que tenga, cada 6 o cada 8 horas el medicamento. Entonces, porque ya sabemos que esa es la vida media que puede durar el medicamento efectivo dentro de la sangre, así como el antibiótico y así como todos los demás medicamentos que nosotros tomamos, llega a tener una concentración plasmática alta y es la dosis terapéutica, y después cuando se empieza a eliminar el medicamento, entonces empieza a bajar el efecto, y por eso es que nosotros tenemos que volver a tomar otra pastilla para mantener a nuestro paciente sin dolor. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la diapositiva y continuamos el día de mañana.
Gracias, Doc. Buen día. Gracias.